Hola amigos, hoy os traigo un deportivo asequible, de esos que puedes usar todos los días. Es el Kia Ceed GT, que lleva dentro el mismo motor del Hyundai i20N. Son 204 caballos y una configuración muy interesante, con un buen equipamiento, y ahora habrá que ver si además lo acompaña de un buen comportamiento, prestaciones. Venga, vamos a empezar y a ver qué hace este coche. El Kia Ceed GT es un coche que yo he ido descubriendo estos días y cuanto más lo analizo, más interesante me parece. No os quiero contar el final del vídeo, pero Kia ha hecho un coche que, por cierto, lo veis con el lavado ya de cara del nuevo Ceed, incluso con el logo nuevo de Kia. Ahora lo enseño. Me parece muy interesante por el tamaño que tiene, la potencia, que son 200 caballos, el mismo motor que el i20N, como os he dicho antes. La puesta a punto no es tan radical como la del i20N, es un coche más para todos los días. Ahora lo veremos también. Y sobre todo el precio, 28.600 euros. A ver, 28.600 euros, 200 caballos. Mirad, os dejo aquí abajo un enlace, tenéis que usar ese enlace, que tiene unos 5.000 euros de descuento para toda la gama Ceed del Kia. Teniendo en cuenta ese descuento, unos 5.000 euros más o menos, 28.600, es que se te queda 200 caballos muy interesantes. Y por 200 caballos, ¿qué tenemos por 200 caballos en el mercado? Pues Me alegra que preguntes. Que yo no he preguntado nada. Bueno, da igual. Toyota GR86, pero es un coupé, es menos espacioso y además cuesta 4.000 euros menos. Audi A1 Sportback 40 TFSI de 206 caballos, demasiado pequeño y caro. Serían muy interesantes el Polo GTI y el i20N, pero los dos son más pequeños y son más caros. Con su mismo tamaño también tenemos un Golf Hybrid, que es mucho más caro y va a pilas. También tenemos una Volkswagen Multivan, que sé que te gustan las furgos. Luego también un Jaguar E-Type S2 4.2 Roadster, un 911 Carrera RS 2.7 del 73. Quita, que estás delirando. Eso, por cierto, esos coches son típicos coches que podríamos encontrar en Solauto, que sí, tienen los mismos caballos, pero no tienen nada que ver. Solauto, nuestro patrocinador. Os dejo el enlace ahí abajo, que es una web de compra y venta entre particulares, con un formato subasta muy interesante. Y ahora que me he quitado a este pesado... Bueno, no he terminado. Por su mismo precio hay un interesantísimo Mazda 3 con 186 caballos y un motor de 2 litros. Ese me gusta. ¿Sí? Vale. Tenemos un Focus ST-Line 1.0 EcoBoost con la microhibridación de 150 caballos, que es un equipamiento muy parecido, pero tiene 49 caballos menos. 3 cilindros. Megane Berlina Zen de también 103 kilovatios, unos 150 caballos también, equipamiento parecido, pero 64 caballos menos, 11 litros menos de maletero, no nos gusta. 308, 5 puertas, Active Park PureTech de 130 caballos, que es más de lo mismo como los otros dos ejemplos, pero bueno, a ver, el Ceed GT es un coche que ofrece una calidad-precio que es muy buena y me parece un coche interesante por eso. Pero yo, con alrededor de 25.000 euros, lo que haría es coger mi Miata, hacerlo atómico, con barras antivuelco, un K20 turbo, roscadas... Fuera largo. Vale. Seguridad, llévense a este. El restyling que ha tenido este coche, o el lavado de cara, es que restyling es una palabra tan fea, el lavado de cara que ha tenido el Kia Ceed, pues le han cambiado bueno, ya incorpora el logo este nuevo de Kia, le han cambiado la parrilla, que esta parrilla, Kia dice que es el Tiger Nose, la nariz de tigre. Nariz de tigre. Aquí hay un tigre. Juzgarlo vosotros mismos. A veces los de diseño, el Tiger Nose, y tiene esta parrilla con estos colores en rojo, que son específicos de la versión GT. Igual que esto, que es un toque bastante interesante, y también esto, la mitad no tiene en función, pero le dan un toque un poquito aquí sí que entra aire. Lleva los LEDs integrados, bueno, pues tiene otro aire, se distingue de un Kia normal. Es 5 milímetros más bajo que un Kia normal,
lleva discos de freno de 320 milímetros, es decir, más grandes, con su pinza monopistón, no tiene gran cosa. Luego veremos que frena bien. Lleva los Pilot Sport 4 con, mira, os digo la medida 225 40 18. Muy interesante, esta parte nos gusta. El diferencial está abierto. Aquí no hay diferencial autoblocante como en el i20N o los i30N. Este coche, la base es la misma que el de un i30 y algo de alguna pieza comparte. Y nada, estéticamente, pues lo vemos, la línea está roja de aquí, detrás igual las pinzas van pintadas en rojo también. Y vamos a ver la parte trasera. Este aleroncito, que queda muy bien, aunque si lo metéis en un lavadero, que no soy partidario de lavaderos, pero si lo metéis en un lavadero esta zona la tendréis que repasar. ¿Os habéis fijado que el coche lleva cristales ahumados? Eso lo lleva de serie. Las ópticas LED, con forma casi panal de abeja, más o menos, se repite la línea roja en la parte trasera, en el imitador del difusor. Estas piezas de aquí que también están así en negro, como en negro piano, y los escapes de verdad, dos salidas de escape de verdad, que además tienen un sonido muy chulo. Yo creo que es el momento de escucharlo. Vamos a escucharlo. Mirad cómo suena en el modo primero normal y luego en el modo Sport. Y el motor, vemos que igual que el Hyundai, el i30 tampoco lleva amortiguadores. Bueno, tampoco abrimos tanto el motor, ¿verdad? Pero a mí me gusta que lo lleven. Motor 4 cilindros, 1600, ya os digo, el mismo del i20N, con 204 caballos. Es un motor interesante, luego veremos los consumos que tiene, las prestaciones que ofrece, que mueve... Nacho, ¿cuánto pesa este coche? 1417 kilos. 1417 kilos. Bueno, pues no está mal la relación peso-potencia. De todas formas, aquí tenéis la ficha con todos los datos y veis el par y eso. Viene solamente, lo puedes comprar con la caja de cambios automatizada, de doble embrague y 7 velocidades. No hay opción de cambio manual. Vamos a ver cómo se comporta en la calle. Y luego ya vemos los consumos y tal, y la vueltecita rápida, porque le hemos hecho una vueltecita rápida a este coche también. Venga, a la calle. Pues yo aquí voy muy a gusto, ahora mismo. Estos asientos están muy bien, sujetan bien el cuerpo, los trae de serie. A ver, este coche lleva un extra que son 1.700 euros. Por 1.700 euros, fijaros lo que tenemos. Los asientos pasan a ser eléctricos, tienen 2 memorias, incluso con ajuste lumbar. Tenemos calefacción en los dos asientos, el volante calefactable, y además se añade el front assist y el control de crucero adaptativo y alguna cosa más. Yo es un extra que sí que recomiendo, son 1.700 euros, pero digamos que completas el coche, porque es que ya no necesita nada más, La postura de conducción es cómoda, ya os he dicho que los asientos son cómodos, sujetan bien el cuerpo. Yo echo de menos que la banqueta sea regulable en extensión, o al menos que fuese un poquito más larga, pero bueno, eso es un gusto personal. Detrás hay un espacio muy bueno, las plazas son muy buenas y además lo complementamos con un maletero de casi 400 litros, que no está nada mal, está en la línea de lo que ofrecen sus rivales. Aquí tenemos de todo, el techo panorámico, bueno, es panorámico y se abre, y además se abre con un tamaño grande. Si te gustan los techos, desde luego viene de serie, o sea que no lo puedes quitar. Todo digital, obviamente, hasta tiene radio digital.
La pantalla, el cuadro, tienes toda la información, fácil de leer, hay el ordenador de consumo, tienes desde aquí, manejas todo, tienes dos pantallas, esta que estás viendo, y si pones el modo Sport, cambia pues a un toque un poquito más deportivo. ¿Has visto cómo cambia el sonido? Bueno, ahora hablaremos de eso. Cambia un toque más deportivo. Obviamente la información que hay en el centro la puedes configurar. Esta pantalla es táctil. No nos gustan las pantallas táctiles, ya lo hemos dicho varias veces, no nos gustan las pantallas táctiles porque creemos que distraen, pero es algo que ya viene en todos los coches. Entonces Kia por lo menos tiene el detalle de sacarnos fuera muchos botones, toda esta hilera de botones, el mapa, navegador, favoritos para buscar la radio, teléfono, todo te saca fuera botones, y además tienes el volumen físico de la radio y puedes hacer muchas cosas con botones, con lo cual eso para mí es un acierto porque te quita distracciones, y lo que no haces desde aquí lo puedes hacer desde el volante multifunción. Bueno, pantalla táctil, pero está bien resuelto y da buena calidad, y luego aquí tenéis asistentes y una cantidad de cosas que yo creo que muchas veces no usarás, pero están ahí, como configurar todo tipo de sonidos y cosas, que este coche tiene muchos soniditos muy graciosos. Cuando entras ya te saluda con un sonido. ¿Cómo se quita ese plin plin? El volante está muy bien, tiene costuras, es de piel, está un poco achatado aquí, también, lo que me gusta son los volantes redondos, pero bueno, la postura es buena, la postura de conducción es buena y el coche en sí es cómodo. Ya veis que no suena, que es muy suave de sonido, pero cuando pones el modo Sport cambia, a ver, es que no lo he puesto, ahora cambia, tienes más sonido aquí, como que te resuena la admisión, y obviamente te cambia el sonido de escape. ¿Cómo se comporta este coche? Pues bien, es un coche muy agradable, el que te puedes hacer unos viajes largos, no te va a agotar, la suspensión siempre tiende a ser un coche cómodo. Yo le daría una nota muy alta porque es que tiene las dos, ahora veremos en el circuito cómo se comporta, pero tiene ese toquecito de coche agradable que puedes usar todos los días perfectamente, que te puedes hacer un viaje, que puedes viajar 5 personas, el del centro siempre irá más incómodo, pero puedes viajar 5 personas perfectamente. En ciudad te mueves bien con él, sin ningún problema, lo maniobras bien, tienes una buena cámara, sensores de parking funcionan bien, digamos que lo hace todo bien, o sea, es correcto. En conducción ya un poquito más deportiva, bueno, sí, o sea, le da 100 vueltas a cualquier GTI, ya no Golf, me refiero a cualquier coche de la categoría GTI de hace unos años, con lo cual está muy bien. Y eso que no tiene suspensión de dureza variable, ni autoblocante, ni nada de eso, porque no lo necesita, porque es que el enfoque de este coche es un coche para todos los días, con sus 200 caballitos, pero económico. El cambio va perfecto, tiene la velocidad de trabajo adecuada, al menos en la calle, veremos en circuito. Lo que sí que tiene es que si tú pones el selector aquí en modo manual, el selector está al revés, es decir, reduce marcha hacia atrás y sube marcha hacia adelante. Esta es una discusión que yo tuve con Porsche hace muchos años, en la presentación del cambio PDK de Porsche, el doble embrague de Porsche. Es una discusión que tuve con el ingeniero, porque ellos lo habían puesto así, lo habían puesto al revés, y yo les dije, el instinto a mí me pide que cuando frene reduzca marcha y cuando acelere suba marcha. Pero ellos dijeron que habían hecho el estudio y que bueno, que la gente lo prefería así, y luego lo cambiaron, luego lo cambiaron. Bueno, pues este coche está, sí, hay muchos coches en el mercado que lo ponen así, pero vamos, es una anécdota, porque realmente cambiar manual desde la palanca teniendo unas levas no tiene mucho sentido hoy en día. Pero bueno, os lo tenía que contar. Vamos a ver cómo corre, lo que gasta y esas cosas que estamos esperando saber.
Antes de analizar aceleraciones y consumos hay que tener en cuenta que en la actualización han tocado los desarrollos del cambio. Le han hecho la primera un poquito más corta, y ya la tercera es un poquito más, la segunda es igual, la tercera es un poquito más larga, la cuarta es igual, la quinta es igual, la sexta empieza a ser un poquito más larga y la séptima es muchísimo más larga. Para que os hagáis una idea, a 1000 vueltas antes tenía 35 km por hora y ahora 1000 vueltas hace 45 km por hora. Con lo cual, eso es lógico que afecte tanto a las prestaciones como a los consumos. Si veis aquí, aquí tenéis las prestaciones, no tiene unos, bueno, la aceleración oficial es 7,4, nosotros hemos hecho 7,5, casi 7,6, que está normal. No mejora la aceleración porque primero no tiene launch control y al ser automático no te deja frenar y acelerar a la vez y soltar el freno y el coche salir como un disparo como suelen salir. Entonces tienes que estar frenando, acelerar, el coche ¡boom!, sale desde parado, no pierde rueda. Por eso la aceleración no es una gran aceleración. Tenemos que acudir al dato de 80 a 120 km por hora para ver realmente el comportamiento de este motor sin que le afecte la salida desde parado. Ha hecho 4,58, el 80 a 120. Mira, para que os hagáis una idea, con 200 caballos, el Ford Puma ST, con 200 caballos, pero cambio manual, ese coche hizo 5,19 y este está haciendo 4,58. No lo veo mal de prestaciones, ¿eh? Creo que son unas buenas prestaciones para los caballos que tiene. O sea, lo veo acertado, no es un coche lento. Además, cuando lo estás conduciendo por carretera no es un coche lento, aunque haya hecho los 1000 metros en 28 segundos. Pero es que la salida, los primeros 50 metros son muy malos. Respecto a consumos, pues mirad, aquí es muy bueno. Tenéis aquí la tabla de consumos. Aquí es muy bueno, porque aquí Ned se ha esforzado mucho haciendo el consumo. Ned, ¿dónde estás? Hola, Olita, vecinito. Nuestro amigo Ned ha ido a hacer el consumo ridículo y ha hecho un consumo ridículo. Le ha sacado 5,6 litros de media. Está muy bien, está muy bien. Hay que tener en cuenta que bueno, que es un consumo al ir siempre en el límite de la velocidad permitida y conduciendo muy suave. En un uso normal, pues es que le vamos a rondar los 6 litros, entre 6 y 7 litros, dándonos alguna alegría al coche. O sea que el consumo me parece muy bueno. ¿Veis? Estáis viendo también aquí el consumo 8,4 en ciudad. Ya vamos teniendo algún que otro consumo de la nueva medición que hemos hecho en ciudad. Y bueno, pues 8,4, podemos comparar, fíjate, el Ford Puma hizo 6,3 en carretera y 8,3 en ciudad. Se nota que, claro, como es más ligero. Y estas son las prestaciones y los consumos. Y como no, identidad de este canal, le hemos hecho una vuelta rápida, porque ya que el coche tiene un aire deportivo, pues le hemos hecho una vuelta rápida. Vamos a ver qué ha hecho.
1,29,49. Pues bien, ¿no? A ver, lo hace... es como en la calle, lo hace todo bien. No está muy suelto de atrás, está lo suficientemente sujeto como para no meterte en problemas y se deja mover lo suficiente como para que tampoco sea una conducción aburrida. Me gusta, o sea, está dentro del espíritu del coche y de lo que Kia te está vendiendo. No te está engañando, te está dando un coche que es deportivo con un buen motor. No es explosivo el motor no es explosivo, pero sí es un motor que corre. Frena muy bien, me ha gustado mucho cómo frenaba en cuanto a mordiente. Al final de la vuelta, porque he dado 2 vueltas consecutivas, al final de la segunda vuelta sí que se iba el pedal un poquito abajo, pero eso es porque, claro, no está este líquido de frenos preparado para hacer estas cosas, pero entra dentro de lo normal, no os asustéis, entra dentro de lo normal. Lo que sí que tiene, denota que tiene buena capacidad de frenada. Dirección hace lo que le dice. Sí que es cierto que, bueno, que claro, cuando le metes gas, oye, hay par suficiente como para que pierda la rueda interior al no llevar diferencial autoblocante y ir con todas las ayudas desconectadas. Pero me ha gustado porque es muy fácil y no sé si os habéis fijado el tiempo que llevaba y el que ha bajado 2 décimas en la siguiente vuelta. Cuando hay tan poca diferencia quiere decir que el coche, pues, que es el tiempo en el que se mueve y que es un coche fácil, de llevar al límite. Me gusta mucho la dirección, cómo entra, el cambio. Al principio he dicho, uy, está haciendo cosas raras. No, ¿sabes lo que le pasa? Que cuando tú estás en un apoyo fuerte y metes gas, pierde tracción, entonces cambia la marcha siguiente. Entonces te parece que está haciendo cosas raras, pero no, realmente, como no bloquea la marcha al final, cuando llega al final, en modo manual, cuando llega al final de las revoluciones, cambia el solo, pues cuando tú revolucionas demasiado el coche en una curva y pierde tracción, cambia de marcha. Entonces a veces te deja un poco muerto a la salida. Y bueno, pero es normal, o sea, entra dentro de lo normal. No le he visto ningún defecto serio y le veo cosas muy buenas, Ya os digo, dirección, voy bien sujeto aquí, la dirección me gusta, los frenos me gustan, también este neumático es muy bueno, el Michelin, el Pilot Sport 4. Venga, pues muy buena nota. Vamos a analizar el tiempo a ver dónde se ha quedado, aunque 29, bueno, vamos a analizarlo, que yo ya sabéis que de memoria tengo peor memoria que capacidad para leer un guión. Es lo que os pasa, veis canales de todo a 100 como este. No es un gran tiempo, la tabla se ha ido. Esta vez no os pongo aquí la tabla, la vais a ver al final. En la tabla de tiempos se ha ido, pues al final, al puesto 63, con un 1.29.49, pues ha sido más rápido que el Mustang Mach-E, el eléctrico, en versión normal, y bueno, más o menos por encima de otros coches que hemos hecho, un GLA, un Audi Q3, porque al final hemos hecho coches muy deportivos en el canal y ahora estamos empezando a sacar coches más normales y bueno, de momento se va al final, pero ya veréis que a medida que vayamos sacando coches normales estará delante de ellos. El coche es rápido y ha hecho un tiempo de acorde. Es que a que parece que me ha gustado el coche, pues es que sí que me ha gustado. Ha hecho un tiempo de acorde al tipo de coche que es. No lleva autoblocante, no lleva un cambio especialmente rápido, no va mal el cambio, frena muy bien. Su comportamiento, cuando lo metes en la curva, el coche tiende a estar sujeto. No han querido que el coche se moviese radical, ni del tren delantero ni del tren trasero, está equilibrado. Luego yo creo que tiene muy buena nota. Kia, ya os lo he dicho dentro del coche, Kia te está vendiendo este coche como un deportivo para todos los días y yo creo que no os está engañando.
me ha parecido un buen coche en conjunto. La vuelta rápida no es su punto fuerte, pero la resuelve muy bien. Tiene un tamaño muy bueno, un precio competitivo y buena potencia, y es rapidillo y tiene buena imagen, y yo creo que es un buen coche. Yo creo que es un buen coche para el tipo de público de este canal. Es un buen coche. Hay coches mucho más rápidos, pero también son mucho más caros y más difíciles de conducir, y este coche es fácil de conducir. Y yo creo que eso es todo. Yo creo que eso es todo por hoy. Acordaros de entrar a ver nuestro merchandising, que tenéis el enlace ahí abajo. Acordaros de visitar Solauto, que tiene coches muy interesantes, que a lo mejor por este precio podéis encontrar algo muy interesante, con algo más de glamour. Y nada, emplazaros al próximo vídeo, que seguro que es algo divertido. Bueno, chicos, nos vemos y gracias por estar ahí, como siempre. Acordaos de dejarme comentarios, que en cuanto pueda os contesto a todos, o a casi todos, que algunos llego. Adiós.